Hola amigos, bienvenidos a Nikki Reads. Hoy por fin se terminan los videos dedicados a Cervantes. Sí, yo sé muy bien que ya estaban ansiando que por fin cambiara de tema. Creo que la mejor forma de terminar esto es decir mis porqués de mi amor hacia este autor. Una, pues para que conozcan un poquito más de mí, y otra, pues para que se acerquen a este autor sin los prejuicios de que como escribió hace siglos, entonces es muy difícil de entender, o que como es el autor del Quijote, entonces solo los especialistas pueden acercarse a su obra y esas cosas. En fin, la historia es larga, así que mejor empezarla ya. Todo empezó hace casi 3 años. Yo iba a pasar a séptimo semestre de carrera, pero además iba a comenzar mi vida como profesora adjunta. A mí, desde que tomé la clase de literatura española de los siglos de oro en mi segundo año de carrera, amé mucho esa literatura. Todo lo que tuviera que ver con Lope, Quevedo, Calderón, pero sobre todo Quevedo y Calderón. Además, ya desde entonces mi profesor me pedía que le ayudara y supuse que podía empezar a dar mis primeros pasos en la docencia con él. Pero había un pequeño problema, y es que aunque la materia de siglos de oro me gustaba mucho, siendo francos no me había dado el tiempo de leer mucho sobre el tema. Y es que ya saben, a veces cuando una tiene tiempo libre, pues aprovecha para leer otras cosas. Yo en mis tiempos libres, pues aprovechaba para leer literatura universal y más específicamente de terror o policíaca. Pero como ya iba a entrar de lleno en la adjuntía, decidí que no iba a entrar con la mente en blanco y aproveché esas vacaciones para leer bastantes cosas de los siglos de oro. Y entre esas cosas estuvieron El Quijote, Los 8 entremeses y 2 comedias. Todo esto de Cervantes. Debo ser honesta, los entremeses y las comedias los leí en una edición un poco barata. Tomo, para ser exactos. Y vaya, no es que las obras fueran difíciles de entender, pero sí eran necesarias algunas aclaraciones. Por consiguiente, los entremeses me parecieron divertidos, pero solo eso. Pero las comedias eran otro mundo. En ese libro solo venían dos: Pedro de Urdemalas y El Rufián Dichoso. Pedro de Urdemalas es divertida, pero El Rufián Dichoso me enamoró. El argumento de la comedia no es nada del otro mundo, es una hagiografía. Por si no lo saben, una hagiografía es una composición literaria que cuenta la vida de un santo. Una vez hecha esta aclaración, continuemos. Pero vaya, el modo de tratar esa geografía, ya fuera por las figuras, los símbolos, las palabras, no lo sé. El punto es que me encantó esa comedia. Es la típica historia de un rufiancillo que va pasando por un proceso de purificación y aunque se le presenten tentaciones logra vencerlas, se vuelve santo y muere en la virtud. Sí, una historia aburrida para muchos, pero hermosa para mí. Terminé ese libro con un muy buen sabor de boca y comencé a leer El Quijote en la edición de la RAE. Como esa edición tenía muchas notas a pie de página, pude comprender muchas palabras desconocidas. Pero dejando de lado lo de las palabras arcaicas, la verdad es que conforme iba leyendo la novela me di cuenta de muchas cosas. La primera, que la novela, aunque vieja y todo, era muy divertida. Si ustedes leen el libro algún día se darán cuenta de que hay muchas escenas escatológicas, muchos personajes que juegan a ser otras personas con tal de seguirle el juego a Don Quijote, muchas situaciones chuscas y mucho pastelazo. La segunda, que aunque la novela aparentemente quisiera dar a entender una cosa, la verdad es que daba a entender otras.
Me explico. Como ya lo dije en un video anterior, la novela te quiere hacer creer que Don Quijote está loco porque en la época en la que fue escrita había Inquisición y los autores debían cuidar muy bien lo que decían si no querían ir a prisión o terminar en la hoguera. ¿Cuál era la mejor forma de decir lo que uno quería sin tener a la Inquisición pisándote los talones? Poner a un protagonista loco que pudiera decir lo que se le antojara, porque a fin de cuentas, ¿quién lo iba a tomar en serio? Yo me di cuenta de que Don Quijote no estaba loco cuando leí sus discursos de la Edad de Oro, las armas y las letras, o el que dio sobre los poetas. Un loco no podría dar esa calidad de discursos, o sea, no. La tercera cosa que noté es que la novela está plagada de personajes que, aunque tengan una aparición breve, se te quedan. Ya no los olvidas. Marcela, por ejemplo, tiene una breve aparición. Solo sale en un capítulo y ni siquiera en todo el capítulo. Sin embargo, se te queda porque es una mujer muy independiente que no se quiere casar, que quiere su libertad y que pide que por favor respeten su decisión. Cervantes, creando personajes feministas desde 1605. A lo que voy es que los personajes no eran tan prototípicos, no seguían estereotipos y eso me gustó mucho. Y la cuarta cosa que noté y que es la más importante es que es una novela que te produce mucha compasión. O sea, sí, es muy graciosa, te saca muchas carcajadas, pero así como te hace reír, también te hace llorar. ¿Por qué? Porque Don Quijote es una buena persona que quiere hacer el bien en una sociedad corrompida y viciosa, y por esto mismo siempre sale lastimado. Siempre lo golpean, siempre se burlan de él y él sigue haciendo el bien con todo y esto, pero aún así sufre. Cuando lees esto, no solamente sientes mucha empatía por el protagonista, sino también una profunda impotencia porque sabes que la realidad actual no es muy diferente a la de ese entonces. Y en fin, es una novela que te hace reír, que te hace llorar y que te hace enojar. Creo que si una novela logra provocarte todas esas sensaciones, entonces cumplió su objetivo. Pero bueno, siguiendo con la historia, cuando acabé de leer El Quijote, pues me seguí con otras cosas. Las Mil y Una Noches, El Libro de Buen Amor, El Mágico Prodigioso, entre otras. Y luego comenzaron las clases. En una de mis materias optativas, titulada El género picaresco en la literatura española y sánscrita, me dejaron leer El Coloquio de los Perros, que es una de las novelas ejemplares de Cervantes. Esta novela ya la había leído cuando salí de segundo semestre, pero cuando la volví a leer me di cuenta de algo que no había notado antes, y es que Cervantes profesaba una amplia tolerancia hacia otras culturas y religiones. Han de saber que en la época en la cual Cervantes vivió había demasiada xenofobia. Hubo expulsiones masivas de judíos y moriscos. Hubo muchas matanzas entre diferentes culturas. Hubo hasta violaciones de lo más brutales por parte de los españoles hacia mujeres gitanas y moras. Y en pocas palabras, la situación estaba del asco. Horrible. Y mientras la mayoría de los autores de esa época apoyaban esta xenofobia, Cervantes no lo hizo. Cervantes pudo convivir de cerca con la cultura musulmana durante los 5 años que estuvo cautivo en Argel y se dio cuenta de que eran personas comunes y corrientes con defectos y virtudes como todos. Y supo reconocer las virtudes de cada cultura, fueran judíos, moros, gitanos, protestantes o lo que fueran. Pero bueno, sin desviarnos mucho del tema y siguiendo con la historia, cuando yo iba en 8º semestre, mis alumnos tenían que leer las novelas ejemplares para un trabajo.
Y pues uno como profesor siempre debe estar un paso adelante y pues les di un repaso a las novelas ejemplares y fui encontrando todavía más cosas. Más personajes complejos, más mujeres independientes y con personalidad propia, amantes que respetaban la decisión de sus amadas de no corresponderles y ser libres, personas que se enamoraban de otras personas de diferentes culturas sin importar su religión o su etnia, ladrones y bribones tan capaces de amar y de tener amigos como cualquier otra persona a pesar de su oficio, locos criticando a la sociedad y, en fin, todo tipo de maravillas. Paralelo a el repaso de las novelas ejemplares para lo de mis alumnos, yo estaba tomando una materia optativa titulada El arte del novelar cervantino y en esa materia me dejaron leer los trabajos de Persiles y Sigismunda y ahí vi más cosas. Personajes perfectamente capaces de sentir compasión por otros o de establecer fuertes vínculos de amistad con otros sin barreras religiosas o étnicas impidiéndoselos. Brujería y licantropía, una faceta muy diferente de Cervantes hasta ese entonces. Entre otras cosas. Fue entonces cuando decidí que mi tesis la haría sobre Cervantes y no sobre Quevedo y Calderón como de hecho era el plan. Y a pesar de que mi tesis ya me tenga un poco hasta la madre, por lo que ya les expliqué en otro video, cada relectura que hago de Miguel de Cervantes es un paso más hacia la comprensión de su obra y otro más en el amor que le tengo. Cada nuevo acercamiento es amarlo más y cada nueva lectura es un incentivo para hacerle homenaje y para difundir su obra. En conclusión, ¿por qué amo a Cervantes? Por defender valores como la tolerancia, la libertad, el matrimonio por amor y no por conveniencia y el respeto. No porque sea el padre de la novela moderna, que sí lo es, pero ese es otro tema del cual hablaré en otra ocasión. No porque sea un clásico, sino porque su obra tiene mucho valor. No digamos estético, humano. ¿Y por qué me gustaría que lo leyeran? No porque sea Cervantes y no puedas morir sin haberlo leído. Esa es una frase tan choteada hoy en día que yo creo que ya perdió significado. Sino porque en un mundo como este, en el cual hay tanto Donald Trump promoviendo el racismo y tanta discriminación hacia los judíos, que porque pinches judíos son explotadores, avaros, elitistas y bla, 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 o tanto odio hacia los musulmanes, que porque pinches musulmanes son misóginos, machistas y anticuados y bla, bla, bla. Y en general, tanto recelo a quienes no sean de nuestro grupo social, digo, no nos vayamos muy lejos, hay que verlo solamente con los indígenas en nuestro país. En un mundo como este, necesitamos más novelas como las que hizo Cervantes. Y porque las personas no necesitan que les llenes de mierda la cabeza con personajes como Anastasia Steele o Bella Swan, que lo único que hacen es promover que las cosas sigan siendo iguales, que las mujeres sigan siendo dependientes, sumisas e inútiles. Necesitamos más Marcelas, más Preciosas y más Auristelas. No necesitamos un Christian Grey, necesitamos un Ricardo que respete nuestras decisiones de amar a quien se nos plazca, sean ellos o no. En fin amigos, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y espero sobre todo y de todo corazón que mi mensaje les haya llegado. Si te gustó, dale manita arriba, suscríbete y por favor comparte con tus amigos. Sígueme el cotorreo en redes sociales, mis páginas te están apareciendo en pantalla y también suscríbete a mi canal personal, el cual te dejo en la descripción. Los amo, locos.
Bye.